Muy buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho a lo largo ya de muchas semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su herramienta para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos y por supuesto México. Vamos a ver de qué otros lugares se van conectando a lo largo de esta interesante plática. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, el pasado 15 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria para profesionales que quisieran ser peritos del Consejo de la Judicatura Federal. Esto es, que puedan ser auxiliares del órgano impartidor de justicia cuando un juzgado requiere de un peritaje de un médico especialista, bueno, acude a ellos. Es su dictamen oficial. Uno de los principales problemas que enfrentamos cuando tenemos un caso de esta naturaleza es que no hay peritos oficiales especializados. Luego, entonces, a quien se recurre es a médicos que no son especialistas, con las consecuencias que todos nosotros ya sabemos. Luego, entonces, de ahí la importancia que si usted es médico y requiere y le gustaría ser perito oficial, bueno, pues ese es el momento oportuno para hacerlo. Además, por supuesto, que les pagan sus honorarios y todo. Entonces, con mucho gusto les ayudamos a este proceso. Solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto les ayudamos. Les recuerdo que nuestra plática de ayer con Agustín Moreno, relacionado con todo un paisaje de la historia de la Constitución en México, se encuentra grabada igual que todas nuestras pláticas y puede tener acceso a ellas en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, se suscribe y aparecen todas ordenadas de manera cronológica. Usted decide cuál vuelve a ver, si le escapó algo, o puede incluso compartirla con otros profesionales de la salud que les interesa el tema. Hoy es viernes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, a quien le envío siempre un abrazo, nuestra especialista en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula en el Facebook de Medical Legal Center. Entran a Facebook, teclean Medical Legal Center y estará esa cápsula especialmente para ustedes. Ya tenemos el programa de la siguiente semana. El lunes tendremos al doctor Francisco Vega, quien nos hablará de la determinación de muerte cerebral y muerte por criterios neurológicos. Son los nuevos criterios. Los va a tener aquí completamente novedosos. El martes, a propósito de esta convocatoria del Consejo de la Judicatura Federal, el licenciado Gildardo Cepeda, así que ustedes conocen, mi compañero, hablará del dictamen pericial, trascendencia y alcances jurídicos en el conflicto médico-paciente. No se la pierdan, va a estar siempre buena. Toda una experiencia del licenciado Gildardo. El miércoles tenemos la importancia de la rehabilitación neuropsicológica después de una lesión cerebral cuando un médico no pueda hacer más, por la doctora Diana López Lozano. Bueno, también el jueves, sepsis abdominal por la doctora Vilena Camilla. Y el viernes, el autocuidado y de no llevarlo a cabo, ¿qué pasaría con tu paciente? Esto por María Eugenia García Casablanca, psicoterapeuta de familias cuánticas. Entonces, interesante el programa. Les recuerdo nuestras redes sociales, visítenos Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center, Medical Legal Center. También les pido que cuando les llegue la invitación por WhatsApp o les llegue por correo electrónico, ayúdenos a compartirla con otros profesionales de la salud. A veces les da pena, pero cuando les llega a quien lo recibe, dice, oye, maravilloso, me ha cambiado la vida esta plática, esta ha sido importante. Bueno, entonces no duden en hacerlo. También antes de presentarles a nuestro invitado, les quiero pedir que cualquier duda no la hagan llegar estrictamente por el botón de preguntas y respuestas, no por el botón de chatear, porque no siempre vemos el botón de chatear para preguntas y respuestas. Nos concentramos especialmente en el de preguntas y respuestas. Ahora sí, para mí es un gusto, un honor poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Lo platicamos durante muchas semanas. Muchas veces me han visto presentar en la oficina central de Medical Legal Center con el fondo de aquel mural impresionante que más de alguna ocasión se los he enseñado cómo
es que está por un lado la justicia que debería estar ciega, pues no está ciega, y por el otro lado el constituyente lo que debía haber sido, en el medio hoy lo que la justicia que tenemos. Ese mural pintado por el maestro Martorell, para mí hoy es un día especial, para mí es un gusto presentarles al maestro Martín de la Torre Vega. Él es, voy a poner mis lentes, él es artista plástico, es pintor, psicólogo, abogado, escritor, poeta. Dentro de sus obras ha creado 274 murales. República de Chile y España. Quizá el muralista mexicano que más murales tiene actualmente en México. Invitado de David Alfaro Siqueiros como observador en el proceso del Poliforum de la Ciudad de México. Ha publicado 3 poemarios, Distancias del Ser y Si bien mucho y más allá de tus ojos. Una novela llamada René Rená, una obra de teatro llamada Stop Mir. Es creador de la corriente estructuralismo plástico mexicano que combina en su teoría lo abstracto y lo figurativo en una misma obra. De igual forma que concibe la conjunción de conceptos del materialismo dialéctico y el idealismo aristotélico. Para mí es un gusto, un privilegio poder presentarle al maestro Martín de la Torre Vega. Maestro, muy buenas noches, gracias por aceptar. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Aquí muy nervioso porque nunca había visto en estas peripecias de hablar en línea y bueno, es para mí una novedad. Maestro, pues el honor es todo de nosotros y pues a mí me gustaría dejarle, bueno, antes quisiera aclarar que todos nuestros invitados lo hacen de manera completamente altruista. El maestro Martín de la Torre lo hace de manera altruista con la finalidad de aportar a la comunidad médica en estos momentos. Y maestro, lo dejo con su tema, ahí cualquier cosa que necesite tiene un apoyo y yo voy a Gracias. estar, ya nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Gracias. Pues agradezco de antemano la invitación del licenciado Abraham Dávila Rodríguez de Medical Legal Center y bienvenidos y gusto de conocerlos sin conocerlos a todos los profesionales de la salud. El tema de hoy, o el tema que vamos a tratar de abordar, es un tema que para nuestro tiempo sería así como que muy obvio. ¿Qué es el retrato? ¿Para qué es el retrato? ¿Y por qué se hacen los retratos? ¿Y aquí no está? ¿Todo bien, verdad, Pablo? Ahí va, ahí va, ahí va después. Okay. Cualquier cosa, Pablo, puede salir también en cámara, no pasa nada. Acá está. Inversión, como aparece. No va a salir. Ese no es. Tanto relevo para aquí. ¿Qué es eso? No, eso siempre empezamos. Si quiere ayuda. Sí. Vete, no, aquí. Porque eso va a salir otra vez eso. O bueno, aquí dice. No, no vamos a sacarlo. ¿Todo bien? Sí, estamos ya poniendo la presentación. En un segundo ya sale. Ok, por favor. Muchas gracias. Conferencia. Okay. Bien, y ahora sí va a abrir.
Compartir pantalla. Pablo, si no, tú le puedes ayudar al maestro. Sí. Digo, no hace que salgas en cámara. Lo importante es que ya salgamos con la presentación. Una disculpa, pero no pasa nada. Ahorita ya Pablo Dávalos, que nos está haciendo el favor de ayudar al maestro, está especialmente ahí para... Ahí estamos. Muchas gracias, querido Pablo. Muchas gracias, maestro. Ahí estamos ya. Yo le muevo. Gracias, Pablo. Gracias, maestro. Decíamos que hablar de el retrato es hacer una breve travesía por todos los siglos de la humanidad. Todos los siglos el hombre ha tratado de retratarse. Ahora usamos la palabra retrato, pero no era otra cosa más que tratar de hacer una huella de su presencia por este camino. Ha variado, hay momentos en los que el pintor o el tacuilo o el artesano del dibujo o el escribano de aquellos tiempos iban dejando esa huella a base de rasgos, primero con una varita en la tierra, después con sangre, con tierra que pintaba, con savia de árboles, y iban dejando monitos, bisontes, figuras de forma femenina o masculina, de cazadores, de tal manera que el hombre de alguna forma ha querido desde su inicio, desde su aparición en la tierra como un ser inteligente, el decir, queremos trascender, que se den cuenta que estamos aquí y que seguimos estando. Ahora con frecuencia se dice que somos una epidemia porque hemos crecido mucho, pero aún así seguimos con la búsqueda de trascender, de dejar huella, y hemos descubierto que hay muchos talentos, hay muchas maneras de darnos a conocer o de servir al otro, de servir a los demás, aunque a veces nos servimos de los demás. Aquí tenemos dos muestras del retrato que hicieron los prehispánicos o la pintura rupestre aquí en México. Es muy conocido las de España o las de Francia, pero en este caso quise poner el cómo los mayas y los aztecas dejaron, y algunos que sinceramente no he aprendido cómo se llamaron los que pintaron en Baja California, pero que de alguna forma hacen lo que estamos mencionando, el retrato de sí mismos como una huella de nuestro paso por la tierra. En la misma historia nos remontamos ya a una cultura bastante más evolucionada, ya con mucha ingeniería, con mucha medicina, con mucho conocimiento de la agricultura, ya había filosofía, ya había pues muchísimos elementos que hacían que el ser humano se retratara ya con muchísima calidad. Y aquí tenemos el retrato tanto en escultura como en pintura. Aparte de lo que todos conocemos como códices que se dieron o se pueden percibir en las pirámides del antiguo Egipto. Con Roma descubren a la cultura helénica y se encuentran con que el retrato es un poco más preocupado por la perspectiva, por el volumen, cosa que solamente en el egipcio se daba en la escultura, porque eran muy planas las figuras que hacían a la hora de pintar.
En el caso de los helénicos y de los romanos, que se fusionan, se regalan la cultura unos con otros, aparte de que empiezan a usar materiales diferentes, como serán la encáustica, como será el mosaico o teselas, ya hay más preocupación por generar o por hacer visible la tercera dimensión de la anatomía. Se genera una preocupación en la Edad Media por no retratar directamente al ser humano porque éramos indignos. Es decir, en ese entonces el hombre le daba más importancia al concepto religioso y entonces la historia se hacía más en forma un tanto plana, sobre maderas, sobre tablas de madera, más que sobre el muro o más que sobre lo que después se utilizó mucho y se sigue utilizando como es el lienzo. En esta época de la Edad Media, los bizantinos y los góticos, que están aparentemente en muchos años de diferencia, pero muy cercanos en cuanto a las influencias de cómo utilizar la expresión gráfica, están más preocupados por generar lo que se llamaron iconos, es decir, imágenes que se repetían muchas veces y trataban de que no se modificaran mucho. Solamente en casos muy especiales, porque hubiera algún donador de templos o para como promotores de artesanos, es que entre el público de estos cuadros o de estas obras, aparentemente muy grandes, algunos sí, aparecían esos donadores con su retrato, es decir, que les daban la oportunidad de trascender gracias a que entre la gente, entre los apóstoles o entre los santos, quedaban sus caras sin decir es fulano de tal. ¿Qué pasó? En el Renacimiento ya se vuelve a recuperar el concepto humanista y empiezan a volver a querer hacer las cosas, no empiezan, mejor dicho, perfeccionan sus maneras de hacer las obras de pintura y de escultura y pues mucha gente en el transcurso de la historia hemos caído en la creencia de que son los máximos en la representación del retrato en este caso, o de la figura humana, tanto que, aunque ya en Egipto se manejaba el conocimiento del cuerpo humano a base de un análisis de los cuerpos muertos, acá en la Edad Media, en la Edad Media se prohibieron, pero en el Renacimiento empezaron a escondidas a hacer estudio muy profundo para que pudieran ser lo más exactas las figuras que se iban a pintar. Y de ahí que pues un Miguel Ángel, un Rafael o un Leonardo da Vinci pues generen toda una serie de obras que a la fecha las consideramos como lo máximo en el ser humano. Después, en el barroco, los artistas quisieron humanizar más el concepto del arte y entonces se empezaron a dedicar a pintar la vida diaria. Pero la vida diaria, pues que les diera de comer, no se iban a los aspectos del pueblo, sino a los aspectos de la corte o de los reinos o de los sacerdotes con mucho dinero. Y entonces generaron obras de retrato muy bien realizados, pero además
con mucha preocupación por el movimiento, por el uso de ropas, de las modas, y sobre todo por hacer que la obra fuera monumental, no como las del Renacimiento, que eran monumentales, pero casi siempre dedicados a la cuestión religiosa. Acá no, acá es para quedar o resolver la necesidad del comerciante, del gobernador, de la gente pudiente. Después se viene una avalancha de ideas, empiezan a establecer pues el querer la libertad, la igualdad y la fraternidad en muchísimos países, y entonces muchos artistas tratan de, apoyándose tanto en el arte del barroco como en el arte del Renacimiento, pero agregándole un sentimiento patriótico, no un sentimiento de amor como se maneja la palabra romanticismo, sino el concepto de romanticismo en cuanto a idealismo, a las ideas, las que fueran, pero básicamente ideas políticas. Y en el caso del retrato, siguen haciendo la representación de la vida cotidiana, pero de vez en cuando exaltando valores de heroicismo. Después se nos viene un cambio totalmente en la mente. Se terminan los siglos antes del 19. En el 19 empieza una avalancha de ideas, de ciencia, de búsquedas, y aparece la fotografía y con él enseguida el cine. Con la fotografía, el pintor se encuentra con una disyuntiva. Volver a seguir con lo que habían hecho antes, de representar la figura como un testimonio de la presencia del ser a base del pincel, a base del color, a base de que se pareciera lo más posible, a base de hacer que la psicología del personaje saliera en los rostros, en la mirada, en la expresión. Y con el cine se descubren, digo, con la fotografía se descubren que pues ya hay un aparato que nomás le hacen clic y ya quedan los rostros más exactos que con la mirada del pintor. Entonces, muchos pintores se empezaron a sentir como, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Y entonces eso generó una serie de búsquedas y de maneras de seguir haciendo lo que hacían, pero también intentando revolucionar o intentando encontrar una salida a ese escollo que era el ya nos están quitando el trabajo. Luego aparece el cine que hace que se muevan las imágenes, entonces todavía más terrible el que pues ya ni eso podemos hacer. Los del teatro empezaron a sufrir, los de la danza también, en fin. Y eso da motivo de que los artistas recurran a la ciencia, recurran a la psicología, recurran a la filosofía, recurran a otras ciencias para generar nuevas formas de expresarse y de representar la vida. El impresionismo era intentar pintar la luz. Había el concepto de recién descubierto o dado a conocer lo de cómo la luz estaba dividida en rayos o en frecuencias que generaban en los ojos una sensación de amarillo, de rojo, de azul, y que en la fusión de esos mismos rayos o vibraciones
se generaban en el cerebro la percepción de las diferentes combinaciones. Y entonces empezaron a hacer lo que se llamó impresionismo. Unos a base de puntitos, otros a base de manchas, que no fueran necesariamente puntitos, pero que hicieran que se representara la vida como si se tomara en un clic. Es decir, como en un abrir y cerrar de ojos, la impresión que lograba dejar en la conciencia o en el cerebro al pintor era lo que pintaba. Y de ahí que fueron por lo que se llamaron impresionistas. Algunos puntillistas, algunos expresionistas, aunque el expresionismo ya no era solamente buscar el manejo del color a base de yuxtaposiciones, por ejemplo, en el caso de Van Gogh, para generar esa atmósfera de la luz, sino también en el buscar dos espacios, uno, la expresión del otro y otra, la expresión de uno. El pintor, su estado de ánimo, reflejarlo en la manera de manejar el pincel y de dejar las manchas de color. Y al mismo tiempo, el estado del otro en cuanto a que si estaba dormido, si estaba despierto, si estaba corriendo, si estaba sentado, si estaba comiendo, si estaba amando, etcétera. Entonces, la vida ya no se queda solamente en una pose para la vista del pintor, sino que el pintor va a estar captando la vida y tratando de dejarla en obra. De ahí el expresionismo. Después, o muy simultáneos, otros se iban por las teorías de Freud en cuanto a que todos los seres humanos al soñar hacemos que el subconsciente y el inconsciente funcionen, se liberen de los conscientes o de los estados de alerta y del hoy o del instante para generar un batidillo de imágenes, de sensaciones, de irritaciones que hacen que tengamos sueños o pesadillas, ya sea despiertos o dormidos. Y el artista, pintor, surrealista, aprovecha ese tipo de estados anímicos para generar sus obras. Y es muy conocidos el Dalí, muy conocido Magritte, algunos muy actuales como un Lee, un pintor de aquí de Guanajuato, Octavio Campo, que hace este tipo de cosas. Siguieron las mismas búsquedas de otras formas de expresión y a otros le dieron importancia al color así como sin matizarlos mucho, como si estuvieran muy enojados y como caigan y ¡pum! Ponían el color. A esto les llamaron fauvistas. Mientras que otros se fueron por esa sensación que tienen algunos cuando en estados alterados, de conciencia alterada por algún medicamento, por alguna droga o por algún estado de locura, se generan imágenes pues, muy diferentes a lo de los sueños, muy exaltadas, y tenemos a eso que se llamó allá por los 50 con los hippies, el arte psicodélico. Otros se fueron por los cómics, por el dibujo muy simplificado, aunque muy cuidadoso en cuanto al parecido de las cosas, pero con colores muy planos y, repito, muy dados a hacer revistas que le llamábamos de monitos cuando estábamos chiquillos, que Superman y un estadounidense le dio, antes de llegar al abstracto, a estas simplificaciones, que se le llamó pop.
Con el abstracto, que fue quitar todo lo superfluo para dejar lo esencial, se llegó al vacío de imagen y nada más dejar pues el color o las combinaciones aparentemente sin ton y son, o totalmente blanco sobre blanco, negro sobre negro, o rayas como chorritos, o accidentes a la hora de aventar la pintura y irla cuidando, que para un lado se quedaran los amarillos, para otro los azules, o que se combinaran y se hicieron verdes, etcétera, pero sin la búsqueda de que se pareciera a algo. A eso es a lo que hemos estado llamando abstracto y que se aprovechó para hacer una política contra el arte figurativo. Por muchos años, de los 50 a los 80 fue muy fuerte esa tendencia. Todavía hubo más y sigue habiendo a la fecha más búsquedas, que fue todo el siglo pasado, 1900, un siglo de ismos o de tendencias o de búsquedas. Y aquí encontramos, por ejemplo, varios aspectos que podrían parecer cubistas o podrían parecer fauvistas o podrían parecer hiperrealistas, pero que en realidad están en un estado anímico muy alterado, pero alterado no por las drogas, sino por el coraje, por el hambre, por la soledad, por todos los estados anímicos que la sociedad de ahora genera en esa demasiada gente o en esa, a pesar de tanta gente, en esa soledad que no se entiende. La falta de atención al otro, todas esas expresiones como me vale, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos muchas expresiones que aparentemente son muy dispares, pero que están en base a ese rebeldía contra la forma de vida en la que estamos viviendo. Como reacción a estos tipos de expresiones, en este siglo se nos ha estado regresando a muchas fórmulas pasadas. Una de ellas es el hiperrealismo. En lugar de ponerme en contra de la fotografía o de no hacerle caso a esa tendencia o a esa ciencia ahora, o arte para algunos otros, pintores que han tomado toda la parafernalia de la fotografía y de la cinematografía para generar cuadros que sean superiores a las fotografías. La razón muy simple es que cuando tú tomas una fotografía a la antigua, los colores se fusionaban químicamente. Ahora se fusionan a base de puntitos o cuadritos. Y entonces es muy probable que no tengan mucha perdurabilidad o mucha permanencia por el tipo de materiales, tintas que se están usando a la hora de imprimir. Mientras que está el óleo, básicamente, como pintura que ha demostrado vivir muchísimos siglos, o el fresco en el caso de murales, o en la pintura a la encáustica, que poco se hace, pero que también tiene muchísima durabilidad, o las acuarelas, que son pinturas que se fusionan con el papel, generalmente un papel expresamente hecho para ese tipo de material, y que por lo mismo duran muchísimos siglos, a diferencia de una fotografía que la tomamos hace 10 años y ya cuando la volvemos a ver, ya están empezándose a desteñir. Encontramos fotografías de hace 100 años que tenemos que reciclarlas para salvarlas.
Y sabemos que mucha imagen está electrónicamente cuidada, pero que en el momento que pase una fuerte dosis de magnetismo van a desaparecer. Entonces, el hiperrealismo tiene esa preocupación. Artísticamente, para muchos no tiene valor porque se dice que no están creando nada. Tienen valor en cuanto a que están preocupados porque sean superiores al trabajo que una fotografía 4K pueda hacer. Intermedios, y todavía, pero que están volviendo a surgir, son el arte cinético o cinetismo y el arte del reciclaje. En el arte cinético hay la preocupación o el gusto o el deseo de que a la hora de ver la imagen, por la forma de estar acomodadas las rayitas o los colores, generalmente negro y blanco, se genera en los ojos un movimiento que pareciera que estuvieran vivos los dibujos detrás de una malla de cristal. Y el arte del reciclaje están generando a base de basura, a base de objetos que de repente se dejan de usar como juguetes, como botones, como recortes de revistas, cosas así, van pegando. Antiguamente, en mediados del siglo pasado, a base de recortes de revistas, hacían lo que llamaban collage. Ahora no, ahora es una especie como de mosaico, pero usando, decía yo, por ejemplo, esta figura de la reina, creo que se llama Isabel, de Inglaterra, está a base de juguetes y botones y joyería, bisutería, etcétera. Mientras que este está a base de cartones y este otro está a base de telas y cosas también, corbatas y cosas de la casa que ya no se usa. Y hasta aquí la parte, diríamos, universal. Entramos a México y en México nos hemos dedicado a imitar todo lo que se ha hecho en otros países. Desgraciadamente hemos aportado muy poco a los otros países. Artesanalmente sí hemos aportado mucho, pero no dejamos de hacerlos casi como se hacían desde el tiempo de la vida iniciada con la conquista y después con la imitación de lo que nos trajeron con esa conquista. Hasta en el siglo pasado, como por el 1923, es que empiezan a tratar de darle una imagen o un perfil o una personalidad a la nación mexicana. Y entonces todos tenemos como referente a los tres grandes, a don Diego, a don Siqueiros y a don Orozco. Y de ahí no hemos pasado prácticamente a generar una obra muy, muy mexicana. Enseguida de ellos se vinieron doña Frida Kahlo, Tamayo, José Luis Cuevas y por último el señor de Oaxaca, Francisco Toledo, que de oaxacaño no tiene nada, es Francisco y es Toledo, suena más español. Sin embargo, algo aportaron, aunque muy fauvista en el caso de José Luis Cuevas, un tanto entre fauvista y surrealista, aunque ya le podríamos llamar para entonces realismo mágico, en el caso de Francisco Toledo, y en el caso de Frida Kahlo, como la de las primeras artistas conceptuales
que vamos a ver un poquito más adelante, si no me recuerdo, ya se me pasó. En el arte conceptual, los pintores no se preocupan porque se parezcan las imágenes, sino porque con una pequeña presencia de algo, adivinen que se está refiriendo a otro algo. Es decir, por ejemplo, si ponen una figura redonda con unas estrellitas y unas franjitas blancas y azules y rojitas, a lo mejor dicen Trump, pero ni dice Trump, ni se parece a Trump, ni se parece a Estados Unidos, ni se parece a nada, pero es así como, no están. Aquí están arte conceptual. Por ejemplo, aquí tienen un retrato en el que el retrato de la persona desaparece gracias a una cartulina. Frida Kahlo, gracias a, no está tanto en razón de su parecido, sino en el dolor que está diciendo, tengo toda destruido la columna, o siento que me están dando la muerte por la boca. O este otro en el que la noticia le aplasta el cerebro, o estos otros que están a base de cosas de la vida, pero que son para envolverla como en un regalo a la vida misma. Sería más o menos en la cuestión del arte conceptual. Pero los mexicanos, repito, como que nos hemos quedado en eso y en estar repitiendo y repitiendo, repitiendo, repitiendo. Vamos a las galerías de arte, vamos a los jardines de arte, nos metemos a buscar a nuestros conocidos y descubrimos que seguimos haciendo paisajes, bodegones, retratos muy variados, pero todos queriendo ser realistas dentro de alguna de las tendencias pasadas, del siglo antepasado o del medio siglo pasado. Este siglo todavía no aterriza, todavía seguimos en búsqueda de algunos y otros en seguir la imitación. Solamente se generó en este final del siglo pasado y este siglo el arte de la calle, en el que el arte de la resistencia está de alguna manera diciendo aquí estamos, porque el arte de las galerías se ha vuelto muy elitista y al ser muy elitista, pues no tiene acceso a mucha gente. Y entonces el arte de la calle está sufriendo eso y hasta han surgido muchísimos artistas, por no decir millones de artistas, chavos, que se vuelven viejos, pero que siguen con ese concepto de querer seguir siendo jóvenes. Y tenemos que los gobernantes han aprovechado eso para, por un lado, destruir el concepto del arte muralista mexicano que tuvo para algunos desgraciadamente la base política y filosófica, o de toda la figura, de toda la pintura figurativa que se ha quedado en las ideas tanto del romanticismo, pero ya entendido de la otra manera, para de alguna forma llamarle, para no llamarle galante, que también sería otra manera de llamarle, o definitivamente pornográfica. Hasta aquí creo que es la historia del retrato, de la pintura y de la expresión del ser humano por trascender. Voy a hacer un paréntesis
con la intención de pues, hablar un poquito de mí, porque me dan la oportunidad de estar con ustedes que seguramente difícilmente tendría. Yo también pinto retrato, yo también he pasado por todas esas escuelas, pero de alguna manera uno desea o creo yo, estoy muy consciente o muy empecinado en que el mexicano tiene que aportarle a la vida mundial algo nuevo. No, imágenes para... No, quiero ver acá. En esta conferencia, aquí está la película. A ver cómo es para que se vea. Yo le muevo. Aquí Diga que va a compartir. Yo le muevo, yo le muevo, yo le muevo. ¿Eh? Yo le muevo. Ok. No, no pasó. No pasó. No. ¿Y todo viene en orden, Pablo? Y vamos a compartir un video que trata Ah. sobre la vida del maestro. Ahorita. Adelante, adelante. Esa. Pregúntale si se ve. Ok. No. No. No se pasó. Ahí está ya. Ajá, vamos. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve, ya se ve. Ah, perfecto. Súbanle volumen porque no se escucha. No. Ya se escucha, ya se escucha. O si quieres lo dejo. Bueno, ya. Está bien. Bien. Como ustedes ven, nos ponemos en la otra, la presentación que teníamos. Allá arriba, arriba, arriba. No, ahí, no, compartir. Sí, pero aquí está. Bueno. Ya también se salió. Eso. Ahí, a ver,
Decía, mi trabajo como pintor ha caminado por muchos espacios, con muchas preocupaciones, y una de ellas fue que no se muriera el muralismo. El muralismo o la pintura de calle aparentemente le ha dado auge al muralismo, pero es con toda la intención de destruir el concepto del muralismo. El muralismo desde el tiempo de los rupestres siempre fue para que trascendiera no fulano de tal, sino la generación de ese momento. El hombre cazador quiso que se dieran cuenta que era cazador y por dónde iba, por dónde caminaba y por dónde había cacería. La cultura maya, náhuatl, egipcia, tuvieron la intención también de trascender hasta ir al cielo o al infierno o al mundo de los muertos, dejando códigos muy bien definidos para que no se fuera uno a perder en el camino. Más adelante se trata de que el hombre dice, tienes que apegarte a Dios, y entonces mira, aquí está Dios, Trinidad, Dios Buda, Dios, etcétera, etcétera, un montón de culturas, pero todas en base a una deidad. Después se viene la ciencia, el humanismo buscando una respuesta en la ciencia, y hasta la fecha seguimos en ese mare magnum o en ese torbellino de búsqueda y de establecer nuevas corrientes. En este caso yo estoy presentándoles murales que he dejado en hospitales porque estamos hablando con personas que se preocupan por la salud. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios que están en el Valentín Gómez Farías, unos a la vista, otros un poco escondidos. Está uno de una escuela dedicado, en todos hay retrato, por eso lo estoy poniendo, que a nivel de mural he dejado muchos retratos. En el caso del Valentín Gómez Farías, todos los personajes que están ahí son empleados de allí. Médicos, enfermeras, gentes que andan en las ambulancias, gente que hace el aseo, gente que hace la comida, etcétera, etcétera, etcétera. En otro mural que está en la parte, diríamos, el sótano, allá por donde está la hemodiálisis, hay la historia de esa lucha del médico o de la enfermera por hacer que la enfermedad no gane, menos la muerte. Hay otros murales también de retratos, por ejemplo, en la parte de abajo está un retrato que hice en España gracias a la hermandad de la ciudad de Cigales, que es donde nació don Antonio Alcalde. En otro mural está un señor que ahorita se me va a olvidar su nombre seguramente, pero que enseñó a mucha gente a leer y a escribir allá en los años en los que apenas empezaba a ver la enseñanza rural. El método y ahí es donde se me escapó su nombre, pero en Colima, ahí existe este mural en la Secretaría de Educación Pública y hay muchos personajes ahí retratados. Y lo mismo, un mural que hice en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en el que también retratamos personajes de la institución, pero como diciendo que Baja California es el brazo fuerte o un brazo fuerte de México.
Después está en el Hospital Civil otro mural que es la historia de la medicina desde el tiempo de cuando la medicina parecía brujería, que no era otra cosa, una forma científica de afrontar la enfermedad, hasta nuestros días o a lo mejor días próximos en los que el manejo del ADN y de otras cosas que yo no conozco bien, pero que están más allá de nuestra vista común y corriente. Más abajo está otro mural hecho en una dependencia de salud en Tlajomulco, Cruz Verde, y otro mural en 2 paneles realizado en la Clínica 3 del ISSSTE. Abajo se ve el que estábamos platicando de la lucha del médico o del profesional de la salud contra la enfermedad, la donación de órganos y la esperanza de vida gracias a la hemodiálisis. Eso en el ámbito de la salud. Pero aparte de hacer ese tipo de obras, he aportado otra que yo le llamo sedimentaria. Me di cuenta que todas las culturas están creadas sobre culturas, que debajo de la cultura que ahorita vivimos hay otra cultura y abajo de ella otra cultura y debajo de ella otra cultura. En el caso de México, tenemos lo prehispánico, que están debajo, luego ya llegan los conquistadores y nos traen otro tipo de obra, y luego llega la cultura de la basura o de luces y tírese, y están encima de todas estas 2 culturas. Seguramente podríamos agregar más culturas o más vestigios de cultura. Otra fórmula de hacer arte que yo he aportado es la de genomásica. Genoma más imaginación kármica, es decir, imaginación con responsabilidad, en la cual en esta pieza o en esta pieza o en esta pieza hay genomas reales incluidas en la pintura, incluidas en la tela. ¿De dónde surgió? Y ahí es donde yo digo que nos siempre andamos invitando a otros lados. Un día alguien dijo que se encontraron una tela con una mancha que parece un sacrificado en cruz, y alguien dijo que era Cristo, y a mí se me ocurrió, bueno, si tiene sangre, si tiene sudor, si tiene saliva, si tiene tierra, si tiene semillas, la tela, pues seguramente tiene genomas. Y de ahí surgió el que buscara la forma de dejar genomas en las pinturas. Este cuadro es de otra tendencia que yo me pintando cine, y es, después de ver 4 películas, creé esta obra que se fue a Colombia, ya que las 4 películas eran de Colombia. Esta otra es de una escritora que me regaló sus manchas, en las cuales les lleva genomas de ellas, y con ellas generé esta obra. Y esta es también de una doctora que me regaló una mancha para hacer esta imagen, una mancha con su cuerpo y por lo tanto con su sudor, con su saliva, y luego todas las manchitas que ven aquí es la repetición de la misma imagen, porque todos los seres humanos, ustedes lo saben mejor que yo, está hecha a base de genomas o de otra cosa que seguramente tiene otro nombre que yo no conozco, que yo llamaría simplemente la suma de células y más células y más células y más células, o como alguna vez se dijo, construcción de se me fue el nombre, módulos.
es decir, a base de un cuerpo, sumándolos como los ladrillos, se va creando un edificio. Entonces, a base de módulos, a base de genomas o a base de células. Y la última, en la que yo me siento así como muy empoderado, yo le llamo estructuralismo plástico mexicano, porque se hizo en México, porque aquí acuñamos la palabra estructuralismo antes de que apareciera el estructuralismo que mucha gente conoce a nivel de psicología, a nivel de lingüística, a nivel de filosofía y de otras ramas del conocimiento, y que no era otra cosa en aquel entonces, el siglo pasado, con Barthes, con Moles y con otros nombres, que ahorita no me acuerdo, no era otra cosa que analizar lo que había pasado en todos los siglos pasados para intentar encontrar dónde estaba el meollo del tema que estaban analizando. Por ejemplo, en español o en el idioma, de tener antes sintaxis, tener prosodia, tener ortografía, le empezaron a cambiar nombres de acuerdo a esa disección que se hizo del idioma. En el caso de la pintura, yo llego a la conclusión de que el cubismo tenía una idea muy, muy bella para hacer obra, que a la hora de la hora no resultó tan bella, aunque para muchos es muy bello el cubismo, para muchos otros no, pero el concepto a mí se me hace muy bello. Einstein dijo, si no lo entendí mal, que nadie tenemos la verdad absoluta, que todos tenemos un pedacito de la verdad. Es decir, si yo estoy adentro de un cubo, yo tengo la verdad de lo que veo adentro, pero no tengo la verdad de lo que está afuera. El que está en el frente tiene la verdad del frente del cubo, pero no sabe ni lo de adentro, ni lo de atrás, ni de los lados, ni de arriba, ni de abajo. Y el que está abajo, lo mismo, y el que está arriba, lo mismo, y el que está a los lados, lo mismo, y el que está atrás, lo mismo. Entonces, de ahí me vino el concepto de que todos somos únicos en el universo, todos lo sabemos y lo decimos. Sin embargo, hay demasiados parecidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Que somos únicos? ¿Sí o no? Y en ese sí o no, pues en ese de parecidos, primero empezaron a pensar en el clon. Pero yo en eso de los parecidos empecé a buscar, bueno, ¿por qué somos únicos? Y la respuesta fue similar a la de Einstein. Einstein dice, nadie tenemos la verdad absoluta. En realidad, todos somos la suma de verdades que estamos creando, que estamos construyendo en nuestra vida desde que antes de que nacemos hasta que nos morimos y a lo mejor hasta después de que nos morimos. Es decir, cada instante es un momento de tiempo y espacio que le da creación a la personalidad de quienes somos. Diario estamos cambiando, como el río que nunca es el mismo. Diario estamos siendo más ricos en nuestra personalidad, a veces en una aparente destrucción, a veces en una aparente construcción, a veces tan buena construcción que hasta nos dicen que somos santos, o tan aparentemente destructiva que dice que somos perversos o demoníacos, etcétera, ¿no? Y entonces, en el estructuralismo lo que yo hago es hacer que haya momentos y que se vayan sumando otros momentos hasta el momento en el que lo pinto. Claro, no me doy a la tarea de poner los millones de instantes, porque entonces nunca terminaría con una sola persona. Entonces buscamos en una comunicación entre la persona que se deja retratar o pintar y yo, buscamos elementos que pudiéramos llamar la esencia de ellos. Y aquí tenemos retratos de una maestra, retratos de una
pareja que se acababan de casar, retratos de una amiga con su mamá, y de ahí su esposo, sus hijos y ella. Entonces, al final de cuentas, ella es pedacitos de todos. O como los recién casados, en el momento en que se casan, fusionan a una estructura sus personalidades, sus gustos, sus disgustos y demás cosas. En resumen, la pintura del retrato está en relación directa con el gusto personal, con la cultura, su sensibilidad y sobre todo con su deseo de trascender. Y de esta manera les agradezco la atención. Espero que no haya sido tan pobre la comunicación, porque era más los nervios que lo que hacemos. Ahora pintamos más que leemos, pintamos más que pensamos, pintamos más que vivir la vida, ¿no? O sea, en mi caso, vivo la vida pintando. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, aquí estoy. Maestro, muchas gracias, le agradezco increíble muchas felicitaciones. A mí me gustaría, antes que, ahorita que entremos a la sesión de preguntas y respuestas, que lo vamos a hacer muy rápido, sus datos. O sea, hay gente que quiere contactarlo, que le gusta sobre, ¿cómo le hace? No nos dejó ni su teléfono ni su correo. Ahorita nos No, los da. muy bien, pues despacito para que los anoten. A Mi ver, nombre es Martorrep. Así me lo puso mi papá después de que se equivocó de Martín de la Torre Vega. Algún día a les ver, explicaré por qué. Vivo o me pueden contactar primero en el teléfono, que es el 33 38 14 95 74. aquí está ya, 33 ya está. 38 Ya está en el 14. chat para todo el mundo. ¿Ya? ¿Ya? Ya no, no Entonces que lo sé, contacten ahí. es que no escuché. Ah, y aquí estoy para servirles. Excelente. Guadalajara. A ver, tenemos ¿Mm? varias preguntas. A ver, primero Rosalicia Villalobos le envía un saludo. Dice, perdón, Rosalicia Villalobos también nos manda saludos. Muchas gracias. María del Rosario Sánchez dice, Maestro Martín de la Torre, gracias por compartir sus vastos conocimientos sobre el arte y también gracias por plasmar su arte en este Hospital Civil Fray Antonio Alcalde con sus peculiares técnicas en tercera dimensión que hacen tomar vida a las imágenes. Luego, te preguntas acá de pregunta, dice, sin duda escuchar la viva voz a quien conoce el arte en todos sus matices y a través de sus manos continúa ese legado. Siempre será la más hermosa experiencia. La medicina parte de ciencia es arte. Nada más maravilloso que ver y escuchar a quien con sus manos plasma lo que sus ojos y pensamientos hacen una realidad. Gracias por compartir su experiencia. Blanca Margarita Hernández, ¿existen aún culturas que consideran que dejarse pintar o retratar les roba el espíritu? Sí, todavía existen, aunque en espacios muy separados de todas las civilizaciones. Excelente. La doctora Rivera pregunta, buenas noches, ¿hay algún pintor del Renacimiento que haya inspirado sus obras? Miguel Ángel, básicamente. El doctor El- Mainero, ¿cuáles ¿Cómo? son sus pintores? El doctor Mainero, me voy a hacer varias preguntas rápidas. Sí, Dice sí, el sí, doctor sí. Mainero, ¿cuáles son sus pintores favoritos? Mis pintores favoritos son Miguel Ángel, eh, González Camarena de Guadalajara, mi padre Nicolás de la Torre Calderón y muchísimos que no me sé sus nombres. El doctor Humberto Palafox, ¿qué opino de la obra de Andy Warhol? Warhol, ¿lo conoce? Sí, Andy Warhol fue de los pioneros, para no decirle el papá del arte pop. Él junto con, no sé pronunciar el nombre, hicieron hicieron arte lo que era publicidad, por ejemplo, el retrato de Marilyn Monroe Ok, o las latas de Campbell's, que no ok. era otra cosa que exaltar lo que antes era algo, un afiche, se volviera una obra de arte, como hicieron, por ejemplo, cuando
una taza de baño se volvió escultura, más o menos en ese tenor. La doctora Liz López, a quien le envío un saludo, ella está en Aguascalientes, dice, gracias maestro, felicidades por su bellísimo trabajo. ¿Tiene algún mural por acá en Aguascalientes? Sí, en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 murales. Excelente. Falta más en hospitales, ¿eh? La verdad que yo recomendaría absolutamente que hubiera mucho más murales en hospitales. Mi pregunta, a ver, esta es una mía, doctor maestro. ¿Por qué se valora más y se cotiza más la obra de quien ya falleció? Eso es, ¿por qué pasa eso? Se debería de valorar igual, caray. ¿O qué opina, maestro? No es problema de la existencia, es problema de los que le compran al que vive o de los que compran a los herederos. Al tener la obra, ¿y ahora qué hago? Hacen publicidad, hacen mucho ruido y entonces le dan valor, un valor que generalmente el artista nunca disfruta. Monetiza. Exacto. Norma González, maestro, ¿me podría indicar por qué Siqueiros siempre muestra sus manos, tanto en sus murales como en las fotos que le tomaron? ¿Cuál es el mensaje del maestro? No me había dado yo cuenta de que me tomaran las manos, pero yo creo que es porque es con las que uno plasma las ideas que uno tiene. Me Oh, supongo. Norma se refiere al maestro Siqueiros, que el Ah, maestro Siqueiros siempre ok. aparecen sus manos. En el caso de Siqueiros, él decía, me tocó oírlo y me tocó verlo, decía que el, el mexicano y el artista mexicano tenía mucho poder en sus manos y que tenía que hacerlos valer. Tanto así que hasta en Estados Unidos, en la corriente esa que se llamó abstracto, de driving o de accidente controlado, hubo un artista que fue su discípulo y que se llamó Jackson Pollock. O sea, para él el poder del artista está en sus manos y por eso era importante que se notaran las manos. Además, para muchas culturas las manos son las del creador. La doctora Blanca Margarita Hernández, ¿considera que en México se valora en todo lo que vale el impulsar el arte del retrato? Hay muralistas y pintores en provincia que ahí se quedan, siendo valorados solo localmente. En México todavía no hemos evolucionado a pensar que las obras de arte son joyas para la posteridad, porque somos una nación que apenas estamos en pañales. Tenemos escasos, ¿qué serán? 200 años de existir como nación, independencia, y por lo tanto, pues todavía no la creemos. Excelente. Luis Vázquez, felicidades para el maestro Martín. María López García, maestro Martín, en un retrato de arte, ¿qué se valora para decir que es una buena foto? Una cosa es una buena foto y una cosa es un buen retrato. En un retrato, cualquiera de los estilos, está primero, quién lo pinta. Si lo pinta una persona que está dedicada a eso o una persona que simplemente lo hizo porque no tenía que hacer. Segundo, ese que sí se dedica a estar expresándose con el arte, entonces tiene una trayectoria y esa trayectoria le da la validez de que lo que está haciendo tiene la sabiduría de estarlo haciendo. Tercero, si va a ser un retrato o pintado a la usanza realista o hiperrealista, el que se logre lo máximo de parecido será lo más importante para decir es muy buena obra. Si están en la línea de la expresión,
no es tan importante el cómo se pinta, sino que a la hora de observar el rostro del pintado, se note la mirada, el coraje, el amor, se note la esencia del ser. Si están en otro tipo de expresiones, entonces se va a ir uno a buscar esa expresión a través del manejo del color, del manejo del pincel o del manejo de los materiales y de las herramientas que se hayan usado. Excelente, maestro. Trae varias preguntas. Entonces ahí va. Gabriela Medina, entre la digitalización de todo y el graffiti, ¿cree que la pintura pueda sobrevivir? ¿Podrá sobrevivir? Ninguna de las dos va a sobrevivir porque son obras de este tiempo para ayer, porque en el momento en que las terminan, en ese momento termina su existencia. El muralismo, María López, ¿el muralismo de qué país se originó y cuál es el nombre del autor del primero que se hizo en México? Híjole, ahí sí me la pone muy difícil, porque antes de llegar Diego, Siqueiros y Orozco, hubo muchos muralistas. Por ejemplo, estaba, si no mal recuerdo, uno de aquí de Guadalajara que se apellida Zuno. Él era pintor, a pesar de todos los demás conocimientos. Este señor de Murillo, el Locorato, también pintaba murales y fue de los primeros muralistas. Había antes de ellos otros a nivel del concepto del muralismo, como se ha considerado muralismo mexicano, pero muchísimos años antes había la pintura mural religiosa y ahí hay muchísimos pintores buenísimos. Ahorita se me viene a la mente un Juárez, un Chave Orio, pues no, hay muchísimos, pero depende de a qué le quieran llamar muralismo. Por ejemplo, el muralismo urbano es decorativismo, sin embargo, lo consideran muralismo. Entonces, es dependiendo de... Excelente. Emma Leiva dice, gracias por esta degustación pictórico-artística. En su opinión, ¿qué piensa del esfuerzo propuesto por especialistas en restauración, conservación, montaje museológico y curaduría de nuestros museos en un territorio sísmico, geológico y humano que atentan contra la integridad del muralismo, no solo ubicado en el territorio nacional, sino también en el extranjero? Pues, en realidad es un trabajo muy loable el que hacen los restauradores. Desgraciadamente no hay ni personas ni instituciones que tengan lo suficiente para hacer esa labor de restauración y de conservación de la obra. Por otro lado, como te decía hace rato, no hay todavía la cultura en México para decir, tenemos esto que tenemos que conservar. Se ha hecho un esfuerzo Excelente. enorme, sí, se ha hecho un esfuerzo enorme Excelente. por los del el gobierno en sentido de cuidar lo prehispánico, pero hay muchas cosas de ahora que se deben de cuidar. Ok, lo felicita María Eugenia Espinosa, también Josafat Zárate. Roxana, la autora Roxana Martínez, si nos puede decir de primera voz cuáles son las 7 virtudes del tequila de su obra, ¿cómo las eligió? Las 7 virtudes del tequila nacieron gracias a que ya había un mural en la que se sublimaba o se exaltaba todo lo que hace un tequila, emborrachar y destruir y hacer desmanes y medios, hecho por Gabriel Flores. Entonces, a mí me pareció que no era justo que se pintara la parte negativa del uso del tequila. Y entonces me di a la tarea de investigar qué era lo más positivo del tequila y me encontré que tiene muchas, y yo puse 7. A lo mejor hay más, a lo mejor son menos. Pero la primera es salud. Se dice que quien se toma una copita diaria a la hora de comer ayuda a la digestión y hace que la gente tenga buen apetito y no se enferme y esté de buena
o en talante. Esa es salud. Pero además es creativo. Tú te tomas una copita de tequila y como se te pone así toda la fisiología del cuerpo contento, empiezas a cantar, a bailar, etcétera, y estás haciendo arte. Te ayuda le ha dado de comer a muchísima gente. Entonces es un producto generoso, pero además, cuando tú te metes a un lugar donde se toma cantina, dicen, les disparo a todos uno, entonces se vuelven muy generosos. Y así son las 7 por ahí. Excelente. La doctora Alma Leticia dice, gracias por compartirnos su obra. A mí me gustan mucho las bellas artes y últimamente he leído a varios de los grandes genios del arte que sufrieron muchas enfermedades y su obra fue reconocida en forma póstuma. Eso lo comentábamos. El doctor Ignacio Guzmán dice, ¿qué opina de un pintor poco reconocido como Saturnino Herrán? Sí, Saturnino Herrán fue de los, yo diría que posiblemente sea el primer muralista o de los primeros muralistas. Él estuvo influenciado ya en el siglo pasado por los pintores que trajeron de Italia y de Francia en el tiempo de don Porfirio Díaz y aprendieron a pintar no, de Porfirio Díaz, perdón, se me fueron los nombres. Ya sí, después del siglo pasado, pero muy inicial, y aprendió el concepto del arte impresionista y usó mucho los grises, como decían los europeos, y logró obras muy mexicanas, porque todos sus temas eran muy mexicanos, pero con esa enseñanza que les dieron en la Academia de San Carlos, los primeros pintores que trajeron de allá, entre ellos el pintor del paisajismo mexicano, don José María Velasco, y muchos otros. Excelente. La doctora Emma Leiva, sabemos que la sangre como material pictórico no es posible patentar, pero como técnica para restaurar su obra al paso de los años era un verdadero reto, crear esa liga de amalgama para que adhese al material sobre el que se pintó. ¿Usted tiene patentada su técnica de preparación de sus materiales de tintas pictóricas? No, Excelente. no he sido cuidadoso de muchas cosas de tipo legal, ya que cuando estudié el derecho no me gustó ser abogado y me volví medio reacio a las cuestiones administrativas. Excelente. Le mando saludos Roxana Martínez, Diana Laura Ruiz, Eladio Nájera, María Elena, la doctora Teodula y muchísimas gracias. Maestro, su mensaje final para la comunidad médica, por favor. Primero felicitarlos porque están haciendo una labor increíble de salvar a tanta gente que necesita y que no les reconoce el valor que están haciendo o el sacrificio que están haciendo como seres humanos para que otros seres humanos sigan viviendo. Entonces, pues, en principio, felicitarlos. En segundo, yo creo que es muy bueno que ya que están escuchándome los médicos, o todos los que están en ese universo de la salud contra la enfermedad, sería muy bueno que me ayudaran a generar mi sueño dorado, un mural en cada estado mínimo. Y si hacemos un mural en cada hospital, uno por estado, lo podemos lograr y podemos dejar un testimonio de que ustedes están dando la vida por los mexicanos y que se quede como testimonio en esos hospitales. Eso sería fabuloso, maestro, y vamos a impulsar su iniciativa en lo que está de nuestra parte. Creo que sería algo muy valioso para la comunidad médica que quedara el legado que han hecho toda la vida, pero especialmente ahora en época de COVID. Y bueno, si lo puede hacer usted sería para nosotros un privilegio. Muchísimas gracias, maestro. Le mando un abrazo y yo quiero
a todos que se sigan conectando. Como les comentaba, ya en breve generaremos una nueva etapa después de toda esta larga trayectoria de webinarios, que es gracias a usted que se conecta. Lo dejo descansar. Nos vemos el lunes, todos Luego. a las 8 de la noche, en punto a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos.